¿Sí? ¿Me oís? ¿Estamos? Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí, porque hoy queremos contaros esa Extremadura también, la que existe, la que invierte. Os queremos hablar de la industria agroalimentaria, de los incentivos agroindustriales. Una convocatoria que se inició el año pasado, en el año 2019, y que se ha propuesto para su resolución, a la que se presentaron 175 proyectos, que se han estimado 134, las no estimadas 41 son por diversos motivos, por renuncias de los promotores, por desestimaciones, pero quiero decir que la Consejería de Agricultura ha financiado todos y cada uno de los proyectos de incentivos agroindustriales que se han presentado. Mirad, con una subvención de 19 millones de euros, la inversión aprobada de esos 134 proyectos asciende a 75.877.195,81 euros. Esa es la inversión privada que mueven 134 proyectos, que tiene que ver con obra civil, con maquinaria, con instalaciones, con honorarios, con economía circular. El tanto por ciento de la ayuda oscila entre el 21 y el 31% a fondo perdido. La solicitud de ayuda de mayor cuantía proyectada es el Complejo Ibérico de Extremadura Sociedad Limitada, con la actividad matadero del cerdo ibérico en Zafra, con 20 millones de euros. Su ayuda está entre el 21 y el 31%. En estos momentos estamos con una propuesta de resolución de entre 4 y 6 millones de euros. Ayudas de proyectos superiores a 1 millón de euros son 13 proyectos superiores a 1 millón de euros. 4 de ellos son cooperativas, una dedicada al tomate de industria y 3 al aceite de oliva virgen extra. Los sectores más representativos son del aceite, 35 solicitudes, de la fruta y hortaliza, 32, cárnica, 21 solicitudes, cereales y pienso, 19, aderezo, 12, conservas vegetales, 7, lácteo, 2. Y luego deciros que nuevas empresas o nuevos centros productivos o traslados son 25 solicitudes. Por la inversión aprobada destacan 2, Cibex y el Grupo Inversor Ecológico Sociedad Limitada de la Almazara en Lobón, con 3,9 millones de euros de inversión. En ampliación, modernización de empresas ya existentes, hablamos de 109 solicitudes. De las 134 ayudas estimadas, 4 de ellas pertenecen a mujeres empresarias. 3 proyectos de planta de procesado de cerezas en la provincia de Cáceres y un proyecto de almazara en la provincia de Badajoz. Un proyecto novedoso es la fábrica de extracción de jugo de aloe vera. Y proyectos con inversiones en economía verde y circular son 5 empresas, las cuales obtienen un 10% adicional específicamente para esas inversiones. Una es Cibex y 4 empresas del sector del aceite, destacando el Consorcio Oleícola Extremeño de Mérida, donde dentro de las actividades de economía circular lleva un secadero de Alperujo, un filtro electrostático para depuración de humos y sistema de depuración de aguas procedentes del filtro. Todas esas actividades aprobadas en economía verde y circular están sujetas a la estrategia de economía verde y circular que tiene la Junta de Extremadura. Sabéis que la zona de Campo Arañuelo
por ser una zona de transición ecológica, tiene unos puntos adicionales y, en este caso, dos empresas importantes, el Encinar de Umienda, en Almaraz, del sector cárnico, y Agromivic SL, en Majadas, una nueva planta de procesado de nueces. Estos son los datos de los incentivos agroindustriales que se han aprobado en la propuesta de resolución. Vuelvo a recordar, 134 proyectos, 75 millones de euros de subvención, 19 millones de euros de subvención de la Consejería de Agricultura. El sector agroalimentario en Extremadura es fundamental, fija población al territorio, genera empleos de calidad, estable, y supone la transformación del producto primario, con lo que ello conlleva el valor añadido que se queda en la región. A vuestra disposición para esta o para cualquier otra pregunta. Muchas gracias. Bien, gracias, consejera, por su intervención. Pasamos al turno de preguntas. Compañeros, los que estáis en la sala primero. Celestino Vinagre, del Diario Hoy. Buenos días, consejera. Acláreme, ¿cuándo vamos a saber la subvención directa al matadero? Porque os dice que oscila entre 4 y 6. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo se afina? Pues mira, la propuesta de resolución está sobre 4.500.000 euros, pero tienen que justificar 3 puntos en concreto para saber si puede tener más subvención. En cuanto lo justifiquen y salga la resolución definitiva, porque esto es una propuesta de resolución para todo, lo sabremos. Es decir, tiene un mínimo asegurado de 4,5 sí. y pueden llegar a un tope de 6. Sí. Vale. La línea de incentivos, 19 millones, ¿se ha quedado corta? ¿Ha visto que se ha quedado ajustada? Porque otros años, de memoria, creo que era más alta el presupuesto. Al revés, Cele. Hemos sacado una convocatoria con 29 millones de euros y se han aprobado 19 y se han aprobado todos los proyectos. Los que no se han aprobado es porque han renunciado o porque presentaban proyectos que no estaban dentro de incentivos agroindustriales. Sabéis que dentro del reglamento de incentivos tiene un anexo que hay que cumplir según el tipo de producto o la primera transformación. Es decir, no nos hemos quedado cortos. Y la última, ¿la previsión para este año, para la próxima convocatoria, es la misma cantidad o se prevé algún Valoraremos cambio? la próxima convocatoria, que la sacaremos en el año 2021. Deciros que en los últimos años, desde el año 16 hasta el 19, hemos sacado 96 millones de euros de subvenciones y más de casi 400 millones de euros de inversión privada. Entonces, desde luego, esta es una línea prioritaria en la Consejería de Agricultura y en la Junta de Extremadura, que es el apoyo a la empresa del sector agroalimentario. Va a influir el tema del reglamento de transición, que está negociándose ahora, como sabéis, y una vez que se apruebe, pues sabremos también los importes que se pueden dedicar, pero siempre la pretensión de la Consejería de Agricultura es sacarla, aunque vamos a ver el reglamento transitorio cómo sale, que como sabéis que es para 2021 y 2022, para ver de qué financiación disponemos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE. Hola, buenos días. No está relacionado mi pregunta con este tema, pero era una cuestión que en relación a estos olores o malos olores que padece la ciudad de Mérida. Creo que, no sé si es mucho de su competencia, pero quería saber si se sabía algo por parte de la Junta, ya que el Ayuntamiento de Mérida había dicho que por su parte no era competencia y que le había preguntado a la Junta que qué pasaba con estos olores. No es de competencia de esta consejería. En el pasado sí, ahora no. Pero está claro que los malos olores de Mérida no vienen por el consorcio oleícola, como se ha dicho algunas veces, porque el consorcio está parado y está preparando esta inversión que os he contado de economía circular. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿No? Tenemos conectada a Esther Lázaro, de Canal Extremadura Radio. Puedes formular tu pregunta.
Hola, consejero, buenos días. Quería que nos hablara, si es posible, creo que hay en marcha un protocolo para la campaña de la vendimia, para evitar contagios entre los temporeros y demás, y que se está estableciendo un protocolo con algunos ayuntamientos, como el de Almendralejo, no sé qué nos podría avanzar. Y luego, por otro lado, también tengo entendido que viene esta semana el ministro y, bueno, pues un poquito cuál es la hoja de ruta para ese día. Del protocolo de la vendimia no te puedo decir nada. La Consejería de Sanidad, la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura hace ya unos meses hizo un protocolo al principio de salir del estado de alarma en la fase de desescalada en el tema de la cereza. Lógicamente eso ha servido mucho. Sabes que además ha habido 2 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura y las Consejerías de Sanidad y Agricultura del país para ver todo el tema de los temporeros y los posibles brotes. Y sabéis que esta comunidad autónoma tiene a disposición del Ministerio de Sanidad desde hace mucho tiempo, en la fase de desescalada, distintos centros donde hipotéticamente, en caso de que no pudieran ser aislados, pues podrían ir ahí. También es verdad que los temporeros, las personas que trabajan en el campo en las distintas campañas en Extremadura, es gente que viene de forma habitual, que se aloja en pisos, es decir, con unas condiciones diferentes a lo que hemos visto en otros sitios. Eso no significa que no pueda pasar algo en el futuro, siempre hablamos de momento. Y con respecto, ¿cuál era la visita del ministro? El ministro viene el jueves día 30 y viene pues dentro de la ronda que él está haciendo siempre por las comunidades autónomas. Viene a firmar un convenio y viene a hacer algunas visitas, pero lógicamente eso será el presidente y el ministro quien el día 30, el jueves, pues informará de lo que van a hacer. Lógicamente yo no puedo informar de lo que viene a hacer el ministro, que desde luego es público, será público y abierto, lógicamente. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues damos por terminada la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.